Bienvenidos una semana más a Debate Abierto en Onda Mezquita 7 Televisión. ¿Qué ocurriría si hoy se celebraran las elecciones municipales y qué ocurriría si fueran las autonómicas? Es el debate que vamos a traerle hoy aquí al plató de Onda Mezquita 7 de Televisión. Vamos a marcar un paréntesis en el tipo de programa que venimos realizando en las últimas semanas, donde han pasado el consejero de Salud, el alcalde, el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, y hoy venimos precisamente a hablar de ese tipo de preguntas, cómo queda la fotografía electoral del momento. Todo ello traído de la mano de Demoscopia, que realizó la encuesta de elecciones autonómicas, y la Universidad de Córdoba, que hizo lo propio con las elecciones municipales. Para ello vamos a tener contertulios, todos ellos periodistas, personas que trabajan a diario la información política en los medios de comunicación de nuestra ciudad. Le voy a presentar a Juan Ojeda, que está con nosotros, además tiene esa doble arista de político y periodista. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. Encantado de estar aquí otra vez. Ya estuviste en el estreno, a ver qué tal se nos da hoy. Pues un poquito mejor todavía. Imagino que con muchas ganas de debatir y hablar de esos temas que preocupan a la sociedad. Pues muy bien, sí, más interesante. No interesante lo que nosotros podamos decir, ¿no?, sino que yo creo que la gente está muy interesada en estos temas. Hay una atención sobre lo público como nunca la ha habido hasta ahora, Muy bien, muchas gracias. Con nosotros también se encuentra Isabel Sánchez, directora de Radio Córdoba, Cadena SER. Buenas noches. Hola, gracias, buenas noches. Bienvenida y que sea muchas más veces bienvenida a este programa. Pues nada, yo encantada de que Debate Abierto me invite y poder aceptar, que la agenda lo permita y por supuesto que siempre que sea posible aquí estaremos. También con nosotros se encuentra Paco Pollato, director de ABC Córdoba. Buenas noches. Hola, Rafa. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a este debate abierto con los compañeros y bueno, una magnífica oportunidad para, como decía Juan, hablar de política, que creo que siempre es interesante hacerlo. Y por último, y no menos importante, el director del Día de Córdoba, Juan Ruz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Imagino que cargado de impresiones para aportar a nuestros espectadores, ¿no? Pues sí, como decían mis compañeros, pues bueno, deseando hablar de política y también de políticos, por supuesto que sí. Pues bienvenido a esta mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de pasar al debate propiamente dicho, nuestro compañero en redacción de informativo de aquí de Onda Mezquita 7 Televisión, Pablo Mansilla, nos va a ofrecer algunos datos de los que vamos a analizar a continuación. Pues sí, Rafael, si hoy se celebrasen elecciones municipales en Córdoba capital en diciembre de 2020, este sondeo que ha realizado la Universidad de Córdoba arrojaría resultados como estos. El Partido Popular ganaría esas elecciones con el 33,1% de los votos, lo cual le daría un concejal más con respecto a los comicios de 2019. El PSOE se mantendría en la misma dinámica, 8 concejales que mantendría actualmente. Quien sufre cambios en este caso es Ciudadanos, que pasaría de 5 concejales a 3. Izquierda Unida se mantendría en esos 3 concejales en las elecciones de 2020. Por parte de Vox, de 2 concejales pasaría a 3. Y quien se mantiene como tal es Podemos también, que de 2 concejales conservaría esos 2 concejales. Pocos cambios en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, aunque pequeñas variaciones, sobre todo en el centro derecha, porque los 2 concejales que pierde Ciudadanos, que pasaría de esos 5 a los 3 según la encuesta, el Partido Popular obtendría 1 más y también lo conseguiría Vox, repartiéndose esos 2 concejales. Se mantendría exactamente igual el bloque de la izquierda. PSOE mantendría los 8 concejales, Izquierda Unida mantendría los 3 y Podemos mantendría los 2 que tiene actualmente. Muchas gracias, Pablo, por esta radiografía, esta fotografía del momento. Y como bien ha dicho, el Partido Popular ganaría un concejal, Vox ganaría otro concejal y en detrimento los perdería Ciudadanos. La izquierda queda prácticamente igual. Juan Ruz, ¿qué te parece estos datos de la Universidad de Córdoba? Bueno, la verdad es que podríamos definirlo por darle otro titular, que se mantiene un poco el bibloquismo del que estábamos hablando a nivel general en este país, en Andalucía, en los últimos años, ¿no? Se mantienen los 2 bloques prácticamente inapreciables y hasta cierto punto, pues en el bloque de la derecha tiene cierta
lógica estos resultados, por lo que se ve, por lo que se palpa un poco en la calle. En primer lugar, por el Partido Popular, lógicamente, la cara, el tener la alcaldía, eso siempre da un plus al partido que gobierna, y en este caso yo creo que la cara de José María Bellido, pues lógicamente suma ese concejal. Los que pierde Ciudadanos, pues bueno, en un equipo de gobierno de coalición siempre sabemos que la parte pequeña o que no ocupa la presidencia del cargo, ya sea la Junta o el Ayuntamiento, siempre tiene menos visibilidad, ¿no? Más allá de cuestiones nacionales que todos sabemos que, en fin, se está produciendo cierto desangre, perdón por la palabra, en Ciudadanos en los últimos años, y se está viendo. Y en el caso de Vox, pues bueno, yo creo que más que otra cosa lo que hace es aprovecharse un poco de todo el jaleo y ruido que a nivel nacional está haciendo, pues para subir en esta encuesta, ¿no? En el caso de la izquierda, pues bueno, prácticamente no hay movimiento ninguno. Después entraremos, si queréis, en detalle sobre el porqué de esta foto fija, pero bueno, no se aprecia ningún movimiento. Que yo creo que tal y como está el panorama hoy día, no es mal resultado para la izquierda, a la vista está también de lo que está haciendo su labor de oposición, que también está siendo hasta ahora bastante discreta, por no decir otra cosa, ¿no? Paco, esa sangría de Ciudadanos, has comentado, Juan, que bueno, el PP está gobernando y no se ha desgastado, al contrario, ha subido en intención de voto, y sin embargo Ciudadanos, pese a estar gobernando, ha descendido 2 concejales. ¿Podría ser también por el contagio nacional? Yo me decantaría casi más por esa posición, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta un factor a la hora de analizar este barómetro de la Universidad de Córdoba, un elemento crucial, que es la pandemia, ¿no? Y que condiciona muy mucho a las personas, incluso a la hora de responder, ¿no? Yo creo que ese elemento pesa muchísimo en todo sondeo que se haga ahora mismo, ¿no? Cabría preguntarse cuáles serían las respuestas si no hubiese ese factor corrector, por llamarlo de alguna forma, que sería la pandemia. Pero yo creo que esta caída de Ciudadanos, que en número de concejales es bastante importante, porque pasa de 5 a 2 concejales, viene casi más arrastrada por el efecto que se está produciendo a nivel nacional o incluso a nivel regional, que a lo mejor a nivel local, que en ese caso también coincido con lo que decía Juan. Normalmente en un gobierno de coalición, y si uno repasa todos los que hemos tenido desde el año 99, pues el pez grande, como se suele decir, el partido que tiene más concejales en el cogobierno, acaba comiéndose o acaba limando las aspiraciones del pez pequeño, que en este caso es Ciudadanos. Y si uno también repasa los sondeos que está viendo a nivel regional y a nivel nacional, pues yo creo que la tendencia es muy parecida, ¿no? No solo en Ciudadanos, sino en cuanto a los bloques, porque ya nos toca analizar casi todos esos sondeos en clave de bloques, ¿no? Y los movimientos interbloques y los movimientos dentro de cada bloque pues son muy parecidos en ese sentido. Yo me decanto a una tendencia que viene más de arriba hacia abajo, que con un mayor peso, una mayor influencia dentro de lo que está sucediendo en Córdoba, entre otras cosas por esta razón, que también creo que hay que tener en cuenta, que es el efecto de la pandemia, ¿no? Que condiciona mucho las respuestas también de las personas sondeadas. Isabel, sí. ¿Qué te parece la reflexión de los compañeros, ¿no? Bueno, pues absolutamente compartida, ¿no? Porque está claro que es difícil sacar una conclusión en estos momentos en los que toda la sociedad, todos los medios, todas las empresas y todo en general nos sentimos zarandeados literalmente por una situación que es nueva y que te arrastra, y que no te está permitiendo, pero a nadie, ni siquiera en el plano político, ni empresarial, ni siquiera personal, poder ejecutar los planes que tenía. Eso por un lado. Esto se ve que bueno, tiene un reflejo en la política. Lo que sucede en Córdoba es lo que sucede en cualquier parte de España. Está claro que todas las encuestas que estamos y que tenemos sobre la mesa lo demuestran. Y bueno, sí que la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba está siendo más aprobada por la ciudadanía, y sí que es verdad que se está desdibujando la acción de Ciudadanos en favor, pues bueno, en favor del Partido Popular, que engloba y agrupa todo lo que se está haciendo. Y lo que sí a mí me llama mucho la atención, de verdad, es que se mantiene la oposición, en una situación en la que
bueno, pues no hay una notoriedad para la oposición, no hay un campo de trabajo para la oposición, porque la emergencia es lo que está imponiéndose día a día. Me parece muy notable que los datos le digan que se mantienen, que el bloque centro-izquierda no pierde nada, con lo cual tienen ahí un amplio campo de mejora. Juan, esas dos reflexiones, el centro-izquierda no pierde, la izquierda tampoco pierde, y el centro-derecha se reparte un poco los concejales. Sí, vamos a ver, es que los dos bloques quedan exactamente igual, con un reparto distinto de concejalía, es decir, que el bloque, digamos, de la izquierda se queda exactamente igual, los dos, mientras que en el centro-derecha, los dos que pierde Ciudadanos, uno va para el Partido Popular, otro va para Vox, con lo cual quedan exactamente el mismo número de concejales para ese bloque, que serían los 16 que tiene ahora. Lo que pasa es una cosa, que aquí hemos hablado del tema de la pandemia que condiciona la respuesta, y es cierto. Pero yo creo que esta encuesta, que yo no dudo que está bien hecha, yo creo que refleja, como siempre se dice, la encuesta es la foto de un momento. Y este es un momento muy especial. Dentro de 2 años y medio, que es cuando serían las elecciones municipales, si tenemos un poquito de suerte, las vacunas funcionan como se espera, se recupera la economía, digamos la sanidad deja de tener ese gravísimo problema que tiene ahora, probablemente la mentalidad cambie. Las condiciones personales y las condiciones sociales en que se va a llegar a esas elecciones también serán bastante distintas. Y si todo sale bien, eso yo creo que le favorece a quien gobierna, a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Es decir, que cuando la gente tenga un grado de optimismo muchísimo mayor que el que tiene ahora, que ahora mismo es el sentimiento es más bien pesimista que optimista, con un grado de optimismo normalmente eso juega a favor de quien gobierna, sea cual sea el color del que gobierna. Por tanto, yo creo que esta encuesta, los resultados de esta encuesta van a ser muy distintos cuando se llegue el momento de las elecciones municipales. El margen de mejora es amplio en cuanto a condiciones de la sociedad, ¿no? Se podría decir que hemos tocado un poco fondo, la situación es muy crítica a nivel social, económico y sanitario. ¿Realmente pensáis vosotros que puede variar mucho la fotografía de este momento dentro de 3 meses, por ejemplo, cuando la vacuna esté, digamos, desarrollándose, cuando haya unas expectativas mejores? Yo creo que sí, que vamos a ver las cosas. Yo coincido con lo que dice Juan respecto a lo que puede venir en el futuro. Esto va a cambiar mucho. Vamos a ver, estamos en plena pandemia, lo apuntaba también antes Paco. Claro, eso hace también que yo creo que el votante sea conservador respecto al voto que ya emitió hace 1 año y medio y se mantenga ahí en esa posición. Con lo cual, esa oscilación de irte a un partido a otro todavía está por ver. En cuanto al futuro, pues bueno, no sabemos cómo va a resultar el asunto este de la pandemia. Se supone, y ojalá todos queremos y creemos, que va a mejorar, con lo cual esto va a reforzar un poco la imagen de los que gobiernan. Pero de todas maneras, en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, y por ser algo más críticos también con lo que dicen estos números, a mí lo que me parece es que en el bloque del equipo de gobierno, pues me chirría un poco esa subida de Vox, ¿no? Es verdad que lo decíamos antes, que estaba aprovechando los vientos favorables que vienen de Madrid y demás, donde hay más ruido que nueces, pero sí es verdad que chirría porque su candidata, por ejemplo, es la más desconocida de todos, ¿no? Aunque ahora entraremos en eso. Y vemos también que me hubiera parecido más lógico que tal vez ese escaño que hay ahí en juego, pues me hubiera parecido más lógico que hubiera ido a lo mejor al PP por esa visibilidad de la que hablábamos antes. Pero claro, porque al final Vox en el Ayuntamiento de Córdoba estamos viendo que hay mucho ruido y pocas nueces, porque al final, en fin, muy bien aprovechar su posición mediática y tal, pero al final se pliega prácticamente a todo, porque vamos, no ha habido tampoco excesivos problemas a la hora de, más allá de eso, del ruido de previo a unos presupuestos, previo a una ordenanza, más allá de eso no ha habido nada más que, en fin, intentar salir en los medios. Y en el bloque de la izquierda, yo creo que los propios líderes de los partidos
me parece a mí que deberían de estar un poquito contentos con estos resultados, porque estando prácticamente de perfil, en unos casos de manera obligada por la pandemia y en otros casos porque, en fin, cuando llegó la pandemia todavía estaban en estado de shock después de lo que había pasado en las elecciones, pues bueno, ver que se mantienen ahí, al menos le dan un punch de esperanza para el futuro, porque recordemos que entre los dos bloques la diferencia es solamente de un concejal, o sea, que se mueva, y de esto sabe Juan más que yo, que se mueva arriba o abajo un concejal puede cambiar absolutamente todo en el Ayuntamiento de Córdoba. Paco, bueno, Juan. No, iba a decir que creo que decía Juan que se mueva un concejal, sobre todo en unos momentos como este, es decir, tenemos que seguir pensando en bloques, no como antes que pensábamos solamente en partidos, bloques. Claro, si vos superase en número de concejales a Ciudadanos, ocurriría lo siguiente, que el mismo bloque podría seguir gobernando, pero el pacto de gobierno tendría que hacerse entre PP y Vox y no entre PP y Ciudadanos. Eso se dice así muy fácil, pero después a la hora de la verdad eso tiene sus problemas, porque ahí hay una incompatibilidad, no digo yo ya entre PP y Vox, que, bueno, porque parece que no hay, se producen unos entendimientos prácticamente a todos los niveles, pero sin embargo entre Ciudadanos y Vox hay un problema de compatibilidad y sobre todo que yo me imagino que Vox, que recoge su vida en todos los niveles electorales, es decir, tanto en las municipales como en las autonómicas, como en las nacionales, seguiría siendo en todas partes la tercera fuerza, si primero PSOE o PP o PSOE, depende de cuáles sean las elecciones. Ya Vox no haría lo que ha hecho ahora, decir, de apoyos a gobiernos desde fuera, que es lo que hizo Ciudadanos la primera vez y después ya quiso gobiernos, así que Vox, el próximo pacto con Vox tendría que ser con Vox en los gobiernos. Entonces todo eso cambia la situación, las negociaciones serían muchísimo más complicadas porque hay ahí dos elementos, Ciudadanos y Vox, bastante incompatibles, por lo menos hasta ahora. Y Ciudadanos tiene un problema serio, de identidad, es decir, que yo creo que está pidiendo, no es por la gestión, porque prácticamente casi nadie valora la gestión que está haciendo Ciudadanos, ni en las comunidades ni en los ayuntamientos. Tiene una crisis de identidad porque con todo lo que ha pasado ahí, ahora la gente dice, bueno, ¿para qué sirve Ciudadanos? Salvo para mantener gobiernos del PP, ¿no? Eso es lo que yo creo que se puede plantear después de las próximas elecciones municipales. Paco. Me gustaría introducir un matiz discrepante con los que han comentado Isabel y Juan respecto a la posición del bloque de la izquierda, Juanru. Yo creo que no deben tener algunos motivos más para estar preocupados que para estar contentos, ¿no? Porque evidentemente yo creo que hay que mirarlos con los ojos de oposición, no de gobierno. Es decir, la pandemia también desgasta al que gobierna, sobre todo porque el ayuntamiento es a la primera puerta a la que llega un ciudadano cuando tiene problemas, aunque no sea de su ministerio, por decirlo de esa manera. Quizá en estas circunstancias quien debiera, en teoría, pasar algo más de desgaste es quien gobierna, porque es quien tiene que resolver los problemas de los que cierran los bares, los horarios de quienes cierran los bares, de los comercios, aquellos que tienen menos recursos, gestionar ayudas de emergencia. Es decir, la perspectiva de quien gobierna ahora mismo en el Ayuntamiento de Córdoba, como en todos los ayuntamientos y en todos los niveles administrativos, ha virado casi 180 grados, porque ha dejado de atender a su hoja de ruta en unas condiciones normales para atender una situación de emergencia. Se mantiene la oposición, se mantiene el bloque de izquierda en número, pero evidentemente a lo mejor esta foto fija que es el sondeo podía haber reflejado una ligera subida en suma de ese bloque por el desgaste de quien está gobernando, y eso no se refleja. Es más, lo que se refleja es que el partido que más apoyos aumenta es el Partido Popular que gobierna. En el fondo del sondeo además ocurre que cuando se pregunta por un montón de políticas y se pregunta por la gestión del cogobierno, el cogobierno aprueba. En todas las políticas que se preguntan, incluso hasta en la violencia de género, los encuestados responden que prefieren y creen que quien mejor la puede llevar es el Partido Popular incluso. O sea, estamos atendiendo a políticas que forman parte prácticamente del área de movimiento y del cinturón de la izquierda. Y luego además se produce otro dato que a mí me llama la atención en cuanto a la valoración de los líderes, que es que quien ha sido alcaldesa durante 4 años es ya la cuarta valorada del arco plenario municipal, ¿no? Cuando se supone que es la jefa de la oposición en el ayuntamiento, y sin embargo quien experimenta una mayor subida
es la líder de Podemos, Cristina Pedraja, que tienen 2 concejales, ¿no? Yo creo que aquí también se vuelve a mimetizar mucho la situación nacional. Estamos en una situación muy polarizada, muy de bloque, y quien más se mueve, o quienes más se mueven, independientemente del que gobierna, pues son los dos que están en los 2 extremos, por decirlo de alguna forma, que es Vox y Podemos. Con lo cual, yo creo que la oposición, o en concreto PSOE e Izquierda Unida, deben estar contentos relativamente por los resultados, ¿no? Porque en una situación tan extrema como esta, no han avanzado prácticamente nada. Y ahí enlazo con lo que decía Juan. Cuando esto pase, que probablemente tardará en pasar, y el 2021 será casi un poquito mejor que el 20, pero no en la normalidad, sino que a lo mejor tendremos que hablar del 22, que prácticamente es el año previo a las elecciones municipales. Si la situación mejora, si la vacuna funciona y si se va retomando una cierta normalidad, probablemente ese tramo final, ese reprix final, pueda favorecer más a quien está gobernando que a quien está en la oposición, ¿no? Esa es la lectura que hago un poco de... Tenemos una fotografía que ya ha aludido Paco ahora mismo, y es la valoración sobre 10 de los líderes políticos en el Ayuntamiento de Córdoba. El único aprobado lo consigue José María Bellido con un 5,72 en escala sobre 10, Isabel Albás un 4,79 de Ciudadanos, que es la segunda clasificada, Cristina Pedrajas un 4,4, Isabel Ambrosio un 4,35, Paula Badanelli sorprende que Vox con una subida en votos, sin embargo su líder una de las menos valoradas con un 3,9, y al final el vagón de cola Pedro García con 3,46 de Izquierda Unida. ¿Os sorprenden estas valoraciones? Bueno, yo creo que ahora mismo, un poco con lo que decían, lo que comentaba Paco, vamos a ver, el apoyo al alcalde, a la gestión municipal. Yo creo que es que estamos en medio de la vorágine y estamos en medio de la tempestad, con lo cual es normal que la gente tenga una reflexión pasado el tiempo. Si se aprueba la gestión que se está haciendo desde el ayuntamiento, bueno, pues a lo mejor es porque se está haciendo adecuadamente, no tiene por qué significar lo contrario. Que se reconozca la figura del alcalde y se le valore y sea, de hecho, es el único que aprueba, oye, pues bueno, pues fenomenal, me parece positivo. Isabel y Cristina Pedraja, que están ahí, que prácticamente se dan la mano en cuanto a reconocimiento. Y bueno, y lo de Paula Badanelli sorprende, porque es verdad que Vox es un poco complejo, es como, es extraño, el 51% no aprueba la gestión de Vox. Sin embargo, sube en intención de voto. Ahora mismo yo creo que es como, no sé si lo de Vox termina de dibujarse, la gente lo tiene bien encajado, piensa una cosa pero opina otra por aquello de lo políticamente correcto y quiere decir una cosa cuando realmente igual le da su apoyo. A mí lo de Vox no me termina de convencer cómo se refleja en esta encuesta. Y que Paula Badanelli, que está haciendo oposición, y los que estamos en la política diaria, está dando ruido, está dando titulares, está haciendo su trabajo y sin embargo no es conocida. Yo creo que ahí faltaría un poquito más que bucear, francamente, para mí, ¿eh? Decía. Pero es que yo creo que, vamos a ver, a mí lo de Vox o Paula no me extraña. A mí me extraña más lo de Cristina Pedraja, que se convierta en la tercera cuando tiene menos proyección pública que todos los demás, mucho menos que Paula Badanelli. Pero lo de Vox tiene una explicación. También Abascal, a nivel nacional, es el líder peor valorado. ¿Por qué? Porque Vox se dirige a un segmento y tiene apoyo en un segmento muy determinado de población, más o menos un 20% son la gente que son incondicionales de Vox. Entonces no se trata de que conozcan más o menos, a lo mejor a Paula la conocen mucho más que a Isabel Albás o que a Cristina Pedraja. Estamos hablando de valoración política. Sí, valoración, pero claro, pero es que la valoración va unida también al conocimiento. Totalmente, es decir, a lo mejor es más conocida, pero ¿cuál es la problema? Porque es que sin embargo producen sentimientos radicales, es decir, ante Vox la gente no se siente indiferente, es decir, el que no es de Vox valora a Vox muy mal, entonces de 100 personas, a lo mejor la conocen 80, pero solamente la valoran bien 20, mientras que a lo mejor a Bellido o a Isabel Albás la conocen exactamente igual, la conocen 100, pero lo valoran, incluso hay quien lo valora bien por parte del PSOE o por parte de Ciudadanos, es decir, hay una entremezcla de valoración positiva entre unos y otros, que eso no ocurre
no ocurre con el tema de Vox. A Vox solamente lo valora bien quien comulga con las ideas de Vox. De ahí viene el problema. Y aparte es el mensaje, no es prácticamente quién dice el mensaje. En este caso yo coincido con Juan en que veo normal, como portavoz lleva poco tiempo, el tiempo para que sea, valga la redundancia, conocida es menor, pero luego los buenos datos que saque, el incremento va más en la fidelidad a un mensaje, en la fidelidad a una marca que a unas personas determinadas, ¿no? Si en lugar de Paula Badanelli fuese Rafael Sacco, que era quien iba de número uno, iba a ser el portavoz y luego no fue, pues yo creo que daría los mismos resultados. No es una cuestión de personas, sí de mensajes, de marca y de marcas que suscitan filias y fobias. Hay un dato también, antes de... ¿Me permite, sí, Rafael? claro, Simplemente, no por alusiones, pero en fin, hay algunas de las cosas que se han dicho aquí que me gustaría matizarles. Primero, hablaba Paco, estoy de acuerdo con él, que aunque la oposición no ha aprovechado el desgaste que puede suponer el gestionar una pandemia desde el punto de vista municipal, pero claro, es que para tú aprovechar ese desgaste, lo primero que tiene que hacer la oposición es denunciarla y mostrar que está haciendo esa labor fiscalizadora, con lo cual eso aquí no se ha visto en el Ayuntamiento de Córdoba. O sea, la oposición no ha podido aprovechar el desgaste que haya sido mayor o menor del alcalde o del equipo de gobierno, porque entre otras cosas porque no ha estado. No sé si por una cuestión en el contexto en el que se estaba, no querer hacerlo, o por otra cuestión, con lo cual es muy difícil que pueda aprovechar ese desgaste cuando ha estado invisible. Luego, de lo que contaba Juan, yo creo que eso nos da para otro programa, el hecho de que Vox entre en las instituciones en el futuro, cuidado, eso lo tendríamos que ver y luego si tenemos tiempo cuando hablemos a nivel nacional, en fin, podremos hacer algunas matizaciones, pero cuidado, una cosa es que te apoyen en un parlamento y otra cosa es que entre en el gobierno, porque vamos a ver si ahí el Partido Popular está por la labor o no y de qué manera. Y luego, y saber, por lo que has dicho, hombre, yo coincido con que sí es verdad que Vox está haciendo su trabajo de oposición, pero bueno, pero que está haciendo el trabajo de oposición a la izquierda, porque luego al final... es que, como decía antes, mucho ruido mediático, pero al final se pliega a todo, prácticamente a todas las votaciones, excepto en algunos asuntos, como la violencia machista y demás, pero al final prácticamente se está plegando casi a todo, ¿no? Ha habido más casos en los que a quien se ha plegado ha sido a la oposición, ¿no? En ese afán por quizás hacer más ruido, por focalizar la atención mediática o por ser el centro de... Ha habido momentos en los que Vox parecía el jefe de la oposición, ¿no? Porque desde el Festival de la Guitarra, hasta el plan de ayuda a los joyeros, hasta los avisos sobre el presupuesto, hasta numerosas, yo creo que un día en el periódico llegamos a contar hasta más de 10 ocasiones en las que ya habían hecho bloque Vox con el gobierno socialcomunista que hay en Moncloa, ¿no? Y sobre el que presentó una moción de censura, además, ¿no? Pero yo te decía, Paco, en el hecho de dar el paso, por ejemplo, a dejar el ayuntamiento sin presupuesto, eso no lo va a hacer, o dejarlo sin ordenanza, eso no lo va a hacer. No sé lo que va a pasar el año que viene, pero desde luego en las dos grandes cuestiones que al final son las que dan agilidad para desarrollar tus políticas, sí, son las ordenanzas y los presupuestos. Hay que recordar que el día que se votaban las ordenanzas era el mismo día en el que se producía el debate en Madrid de la moción, de la contramoción de censura del PP a Vox. Claro, y yo creo que incluso en los periódicos lo analizamos el otro día, de que tal vez si el pleno hubiera sido por la tarde, seguramente a lo mejor esas ordenanzas no hubieran salido, ¿no? Seguramente, yo creo que lo analizamos. Quedan 2 minutitos de bloque y yo quería hacer una última reflexión. Hablando de la coalición Partido Popular y Ciudadanos, prácticamente el 50% de la población o de los encuestados les parece bien o muy bien la coalición. Y más del 51%, a colación de lo que hemos hablado de Vox, consideran que el papel de Vox está mal o muy mal. No sé, a modo prácticamente de frase, ¿qué podéis decir a este respecto? Yo creo que en el caso de Vox lo ha contestado prácticamente ante Juan Ojeda, ¿no? Él está muy polarizado, el que no es un fiel votante de Vox, pues está claro que le va a dar esa valoración y por eso sale por ahí. En cuanto al cogobierno, pues bueno, es normal si en este caso la figura, por ejemplo, de quien representa ese gobierno, que es el alcalde, pues en fin, da el aprobado. Vemos que la primera teniente de alcalde también tiene una nota que no llega al aprobado, pero más o menos buena. Yo creo que entra dentro de la lógica y en este contexto en el que estamos de pandemia, que se llegue a ese nivel de aprobación, ¿no? Cerrando bloque.
¿Qué pensáis de la coalición? Sí, yo creo que se está haciendo, vamos, yo creo que por parte del equipo de gobierno se está haciendo, como todas las cosas tienen su acierto y sus fallos, pero se está dando una impresión, y yo creo que basada en la realidad, de que se está haciendo una gestión moderada, una gestión centrada, una gestión bastante inteligente, sin radicalismo, ni dogmatismo, ni posturas extremas. Yo creo que eso ahora mismo, en situaciones difíciles, la gente agradece que haya serenidad en el gobierno. Yo creo que ahora mismo la gran virtud del gobierno de Córdoba es que está siendo muy serena. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Este primer bloque ha concluido, un bloque bastante reñido, y pasamos a unos minutitos de publicidad. Regresamos de la publicidad, de los minutos publicitarios, y ahora vamos a dar paso al segundo bloque, de los comicios autonómicos. Y la fotografía del momento, el qué pasaría si fueran hoy las elecciones autonómicas, nos la va a dar nuestro compañero de redacción de informativo, Pablo Mansilla. Por favor, Pablo. En este caso, en cuanto a las elecciones autonómicas se refiere, nos vamos a fijar en el sondeo que ha realizado SW Demoscopia para esta casa, para 7TV Andalucía, que refleja unos cambios interesantes en el marco del Parlamento de Andalucía. Si nos fijamos en este cuadrante, el PSOE, el Partido Socialista, pasaría de 33 parlamentarios en toda la comunidad autónoma a 32, perdería un parlamentario con respecto a la actualidad. Eso sí, si las elecciones se celebraran ahora, en diciembre de 2020, 2 años después de las últimas. Quien subiría de una forma muy destacada es el Partido Popular, pasaría de los 26 parlamentarios actuales a 36, crecería en 10 parlamentarios. Quien pierde en este caso una cifra importante de representantes en San Telmo es Ciudadanos, pasaría de 21 que mantiene en la actualidad a 12, una pérdida de casi la mitad. En cuanto a Adelante Andalucía, también perdería escaños, de 17 pasaría a 10, fruto de la ruptura de la marca en los últimos días. Quien también crecería es Vox, pasaría de 12 parlamentarios a 15, tendría 3 y además pasaría a ser la tercera fuerza política en la comunidad autónoma. Quien también obtendría, en este caso, representación en el Parlamento andaluz sería Podemos junto a Izquierda Unida, que actualmente no tiene ninguno y ganaría 4 representantes. En este caso, lo más importante es que el bloque actual de gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, mantendría su gobierno en la comunidad autónoma, eso sí, aumentando el número de representantes. Actualmente tiene 59 si hacemos la suma y pasaría a 63 con los datos actuales. Por tanto, al bloque de la izquierda, a PSOE, a Izquierda Unida, a Podemos, la suma de estos grupos no haría posible la gobernabilidad de nuevo en la Junta de Andalucía. Estos son los datos a nivel autonómico, en toda la comunidad autónoma. Y si nos vamos a la provincia de Córdoba, este sería el arco parlamentario. Nos deja datos muy interesantes. En 2018 ganó el Partido Socialista, le siguió por detrás el Partido Popular con 3 parlamentarios, Ciudadanos obtuvo 2 parlamentarios, 2 también Adelante Andalucía y 1 por parte de Vox. El cambio se aprecia en el Partido Popular, que ganaría fuerza en la provincia de Córdoba, ya que pasaría de 3 que mantiene en la actualidad a 4, empatando con el Partido Socialista. Mantendrían ahí la lucha por el liderazgo en la comunidad autónoma si miramos los parlamentarios de Córdoba. Quien sufriría en este caso una pérdida en cuanto a representación sería Ciudadanos, que de 2 que mantiene en la actualidad pasaría a 1. Y en cambio el resto de partidos mantienen más o menos su representación de la actualidad. Vox conservaría su actual parlamentario, Adelante Andalucía se quedaría también con 1 y el que en este caso pierde Adelante Andalucía al romperse la marca lo ganaría Podemos, que entraría de nuevo en el Parlamento de Andalucía. Pues muchas gracias, Pablo, por la información, por estos datos encargados, repetimos, por 7 Televisión y realizados por Demoscopia. Compañeros de mesa, sube Partido Popular, sube Vox, baja levemente el Partido Socialista. Se reproducen un poco los datos de antes de las municipales. Como decíais vosotros, los datos vienen de arriba hacia abajo. Yo coincido en eso contigo, Rafa. No voy a decir que es un calco, porque si uno se va al punto de partida, que son las elecciones del 2 de diciembre de 2018, y coge el sondeo para 7TV Andalucía o para Onda Mezquita 7TV
demoscopia, se produce un avance muy importante del Partido Popular. Estamos hablando de una diferencia muy importante en número de escaños y se coloca como la primera fuerza de Andalucía. El PSOE parece que desciende, pero sigue moviéndose en una horquilla de votos, de apoyos, perdón, de entre el 26, 27 y el 30%. Es en Ciudadanos donde se produce la mayor caída, siempre digo, respecto al 2 de diciembre con 9 puntos, y también entre Andalucía Adelante y Unidas Podemos, o esa diferencia que tenemos que hacer ahora, se mantiene una horquilla también de votos, bueno, aproximada. Es decir, volvemos otra vez a los bloques. Cambio en el bloque de la derecha interno, donde hay un aumento del PP, un aumento de Vox y un descenso de Ciudadanos, pero que la suma le permite de nuevo reeditar el gobierno que tenemos actualmente, y el bloque de izquierdas que se mantiene con oscilaciones del PSOE y de Adelante Andalucía. Yo creo que de todas formas hay que repetir algunos argumentos, como antes decía Juan, de la moderación, que ha sido también una cualidad que ha primado en este tiempo en el gobierno andaluz, siendo unos momentos de desgaste absoluto, porque quien al final está tomando las decisiones también más determinantes está siendo la Junta, ¿no? Quien está poniendo los horarios, quien está poniendo acortar o ensanchar el toque de queda, etcétera, etcétera, es la Junta de Andalucía, que además está asumiendo más responsabilidad en eso. Y dejo sobre la mesa, y con esto concluyo, dos apuntes que me parecen llamativos, ¿no? Me parece llamativa la situación del PSOE, la situación además de depreciación de la figura de Susana Díaz, que lo llegó a ser todo, en un contexto en el cual hay pendiente una factura como es la reorganización interna del partido en Andalucía, que Pedro Sánchez quiere dirigir, quiere pilotar y quiere poner a sus candidatos. Eso, aunque ahora estamos muy centrados en la pandemia y esto se está produciendo sin mucho ruido, pero eso tendrá que dar la cara y aflorar en algún momento. Y dejo otro detalle y enlazo de nuevo con lo que comentaba antes Juan, que me parecía muy interesante. Es la coyuntura que se le puede presentar al PP, que es bastante dificultosa o bastante espinosa, ¿no? El poder verse con la referencia de Vox como la fuerza con la que, si supera a Ciudadanos, teóricamente tiene que empezar a hablar para formar un gobierno en el contexto en el que tenemos ahora mismo, de marcar tajantemente la diferencia entre ambos partidos y entre ambos discursos, ¿no? Me parece que eso es un tema que ahora tampoco está sobre la mesa, pero que tendrá que aflorar si sigue esta perspectiva, y que va a ser bastante espinoso. Estamos dando por hecho que las fuerzas de centro-derecha podrían pactar, y no es del todo tan claro, ¿no, Juan? Bueno, no, hombre, los pactos nunca a priori, pero vamos, lo lógico, es muy difícil que teniendo en la mano el gobernar haya alguien porque ¿qué haría vos? Si, vamos, suponiendo que con esta situación, que estos datos de la encuesta después se tradujesen a los datos de los resultados, que yo creo que lo van a hacer así, y voy a decir por qué. Y, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Pues va a apoyar al PSOE y a Izquierda Unida y a Adelante Podemos? Yo creo que no, Ciudadanos tampoco lo tendría tan claro eso. Pero o sea, que serían unos pactos bastante más complicados que lo que ha habido hasta ahora, sobre todo por eso, porque yo insisto en que Vox ya querría entrar en gobierno. Es decir, bueno, pero no es que me lo imagine, es que me lo han dicho, vamos, que lo sé, o sea, que no es que ellos ya lo van diciendo. Bueno, pero aparte de eso, quiero decir que ¿por qué no? Yo creo que estos datos no van a ser así. Primero porque el PP efectivamente sube de 26 a 36 o 37, hay que tener en cuenta que el PP está gobernando con uno de los peores resultados electorales de la historia. Es decir, yo la primera vez que me presenté a las elecciones autonómicas, que fue en el 90, sacamos 26 escaños. Y después Javier Arena sacó 50 escaños y no pudo gobernar porque no tenía con quién pactar. Es decir, que el panorama político es completamente distinto. Entonces yo creo que ahora sí va a subir, y bastante. Pero sobre todo hay una cosa, es que el único candidato fijo que hay ahora mismo en todos los partidos andaluces es Moreno Bonilla. Yo retomo lo que antes decía Paco. El PSOE tiene un cacao de mucho cuidado, es decir, está que si quito a Susana Díaz, si no la quito, si me voy, si me dejan, candidatos hay varios dando vueltas, entonces eso complica la historia en ir preparando, además ten en cuenta que ya son las primeras elecciones, aunque quedan 2 años, pero son las primeras que si se conservan las fechas, son estas. Bien, eso es muy complicado el tema de los candidatos.
en Unidas Podemos, Izquierda Unida, capitalista, anticapitalista, tienen otro cacao de espalda. Fíjate que han echado del grupo de Delante Podemos a Teresa Rodríguez, todos los anticapitalistas lo han echado del grupo, están ahora ahí buscando sitio dentro del Parlamento, con lo cual van ahí absolutamente divididos y sin saber siquiera quién va a ser el candidato, tampoco se sabe. Ciudadanos también tiene un problema interno, es decir, Ciudadanos tampoco lo tiene tan claro Juan Marín, es decir, porque ahí también le estamos viendo la silla, parece que Marín y Arrimada no están demasiado en sintonía. El otro día Juan Marín un poco insinuó la posibilidad de listas conjuntas con el PP en Andalucía. Arrimada al día siguiente se le diciendo que eran de la China, que ellos son ellos y no van con el PP, y el PP tampoco le interesaba, y lo dijo el PP claramente, que tampoco van a ir a listas conjuntas en Andalucía. Por tanto, Marín está cuestionado dentro de su propio partido como posible candidato. Está ahí el alcalde de Granada, Luis Salvador, que quiere, está el Herbí, en fin, hay varios que se están moviendo para eso. Y después, bueno, Vox. Bueno, Vox tampoco tiene ahora mismo problemas internos que se sepan, después de lo del juez Serrano y tal. Ahora parece que Alejandro Hernández, bueno, parece que lleva bien la cosa. Tiene un grado de entendimiento bastante aceptable con el Partido Popular, es decir, aunque presentó la enmienda a la totalidad, pero la retiró al día de antes, que eso vino de la pelea motivada por la bueno, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Pero en fin, parece que, y tampoco importa lo que antes decías tú, tampoco importa quién sea el candidato de Vox, porque eso es, digamos, un voto tan convencido, aunque se mire que es un voto tan convencido que prácticamente le da igual quién sea el candidato. Pero yo digo que a favor del PP juega mucho de que el único candidato definido es Moreno Bonilla. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Porque en las últimas elecciones Moreno Bonilla, fíjate que estaba, bueno, en una situación interna dentro de su partido bastante compleja, y no ha sido otra cosa más que los propios resultados de las elecciones los que no solo lo han salvado, sino que lo hacen ahora parecer ahí una punta de lanza, o sea que cosas veredes, en política cosas veredes. Y bueno, lo que decía, no sé si me correspondía el turno de la palabra, pero bueno, ya está, yo he saltado al campo. Aquí hay una cosa, ¿no? Está claro que ahora mismo Vox se ve, y permitirme el símil futbolístico, calentando por la banda. Vox ya no va a ser un elemento comodín, sino que ya va a querer tener arte y parte en los próximos gobiernos, que creo... es que quedaba un poco regular, ¿no? Eso pues, de pillar cacho en política no se queda un poco raro. Son dos símiles distintos. Igual que creo que le pasa, vamos a ver, Ciudadanos, es lógico, bajo mi punto de vista, que no quiera la confluencia con el Partido Popular, porque ya lo ha hecho y no le ha ido bien en las elecciones vascas. Y luego hay otra cosa, todavía Ciudadanos, aunque se está desdibujando, aunque efectivamente en Juan Marín concurre esto que hablábamos antes de que eres conocido pero no eres valorado, pero no me cabe ninguna duda, creo que todavía Ciudadanos en las elecciones andaluzas dentro de 2 años va a dar gobierno, o si no lo da, por lo menos lo puede quitar. Con lo cual, cuidado, yo creo que ahí está Inés Arrimada manteniendo una posición, bajo mi punto de vista, muy inteligente. Está salvando los muebles dentro de todo lo que han tenido internamente en su partido, pero yo creo que Inés Arrimada, francamente, lo está haciendo bien. Está marcando su territorio y está intentando poner otro rumbo para su partido, que el tiempo dirá si es acertado o no, pero desde luego quiere tomar los mandos y quiere coger el timón y no ir a la deriva. Isabel, ¿quitar gobierno? Sí, yo creo que sí, perfectamente. Puede en un momento dado quitar gobierno, ¿por qué no? ¿Y dárselo a otro? Bueno, si quita a un lado puede que estés dando a otro, ¿no? O sea, esto ya creo que sí. Juan. Bueno, vamos a ver. ¿Quita gobierno o no quita gobierno? Yo ahora mismo lo veo complicado, pero no lo descarto porque, en fin, todos hemos visto, porque en otros momentos también se lo ha dado, ¿no?, al PSOE como en el anterior mandato. Yo, un poco con aprovechando todo lo que se ha dicho aquí, yo primero lo que me quedo con la encuesta es que está claro que Juanma Moreno tiene ahora mismo la sartén por el mango, primero porque es el único que sabemos que va a repetir, y además viniendo de donde viene, o sea que viene que, en fin,
que la noche electoral o el día cuando se abrieron los colegios, el último día de las elecciones, la única duda que había en Ferraz era si tenía que dimitir esa noche o al otro día por la mañana. Seamos así de claro. Y al final se encontró con la presidencia, en Génova. y sí, es verdad, yo creo que aquí se nota una subida tremenda del Partido Popular en 10 escaños. A mí me parece una subida bastante significativa. Por dos motivos. Yo creo que una vez que tomó la presidencia del gobierno, después del ruido que había por el apoyo de la extrema derecha al gobierno y demás, sí, yo creo que de manera inteligente y a la vista está de los resultados, pues Juanma Moreno optó primero por el camino o la manera de gobernar más Feijóo que Casado, desde mi punto de vista, y luego también por un modelo que ya aquí había tenido éxito tiempo atrás, en los años 90 y demás, ¿no? Que era el modelo Chávez-Sarria, es decir, yo soy el presidente, la moderación, que yo creo que es la palabra que estaba utilizando antes, yo creo que en Andalucía nuestra realidad social es la que es y la moderación siempre va a ganar por encima de otras cosas, o hasta ahora ha sido así. Y en fin, con un vicepresidente que es el que se encarga, en fin, de, como decía Sarria en su momento, en este caso Bendodo se encarga de estos asuntos más de crispación política y demás. Luego coincido con Paco en que el desgaste del PSOE yo creo que es importante. El PSOE tiene un problema importante de liderazgo a nivel regional, ya lo estamos viendo en los últimos días, en fin, con el tono de algunos dirigentes, hay un proceso ahí orgánico de por medio que tiene que solucionar y la única posibilidad o lo que le puede ayudar a mantener un poco los muebles es que si por la parte de la izquierda hacia abajo sale ese nuevo sujeto político que parece que va a liderar Teresa Rodríguez y demás y la izquierda va desunida, pues por ahí, pues bueno, por restos y demás, y de eso Juan Ojeda sabe más que yo, pues bueno, puede mantener cierto tipo, pero yo creo que no tienen claro que vaya a ser el candidato ni muchísimo menos. Y luego respecto a Vox, pues si Vox tiene esta subida que reflejan estas encuestas, pues yo creo que Juanma Moreno sí va a tener un problema, porque es que yo sigo pensando que Vox entre en los gobiernos, eso va a ser un problema para el Partido Popular, que yo creo que va a tener que parar el reloj en algún momento dado y ver qué se hace, ¿no? Y si queréis, pues luego a nivel nacional podemos hablar también de ese asunto. Y respecto a Ciudadanos, pues bueno, más o menos la tónica, que coincido con vosotros. Se está desangrando en el tema de votos, pero ojo, coincido con Isabel que 12 diputados son 12 diputados, y pueden inclinar la balanza, o una abstención puede inclinar la balanza de un gobierno hacia un lado o hacia otro. Cuidado, sin necesidad de mojarte excesivamente. Sí, antes de cerrar el bloque, quería pasar a detallar los datos de valoración de los líderes políticos. Nuevamente, el único que tiene el aprobado con un 5,9, ojo que a un 6, después del desgaste que ha podido tener la pandemia, es Juanma Moreno Bonilla. Por detrás de él va Juan Marín, un 4,85, un dato sensiblemente superior al de Isabel Bas en las municipales. Y por detrás tenemos a Teresa Rodríguez con un 3,76, Susana Díez, un 3,73, que sigue bajando en valoración media como líder político del Partido Socialista, posiblemente influenciado por ese problema interno. Un 2,98 Alejandro Hernández y por último Inmaculada Nieto con un 2,9. Vamos a cerrar rápido con este bloque para que nos dé tiempo a la nacional. Yo solo un matiz de lo que se ha dicho antes en la mesa, que sí quería comentarlo, Rafa, y es el asunto del desgaste. Es verdad que al igual que el ayuntamiento, el que gobierna tiene un desgaste, pero también recordemos que el desgaste en la autonomía ha llegado más tarde, porque durante muchísimos meses todo ha estado en manos de este mando único que era el gobierno central, con lo cual el desgaste en la autonomía, aunque han tenido que tomar decisiones muy importantes, yo creo que ha llegado más tarde para los gobiernos. La fotografía se hizo hace escasamente 2 semanas, o sea, la encuesta. Sí. Que todavía puede haber influencia, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, yo creo que todavía el efecto de determinadas decisiones tal vez se puedan, y ojalá las tapen la vacuna, los claroscuros que pueda haber en unos gobiernos en otros, ¿no? Pero que yo creo que las autonomías se sumaron un poco más tarde en la toma de decisiones, con lo cual el desgaste creo que tardará un poco más cuando veamos la repercusión de determinadas medidas. Tanto en la encuesta de la Universidad de Córdoba, como en esta y como en tantas otras, yo estos días también he repasado desde febrero hasta el día de hoy, que coincide con el circuito de la pandemia, creo que se han publicado 5 o 6 sondeos sobre Andalucía.
hay una penalización clara sobre el gobierno. Da igual el momento en el que estemos, pero a quien más se penaliza es al gobierno central en cuanto a la gestión de la pandemia. Yo creo que eso también tiene una traducción tanto en la valoración de los políticos como en la propia proyección electoral, ¿no? Y sí me gustaría añadir, y voy a ser muy breve, dos cuestiones más respecto al sondeo vuestro de Demoscopia. Para mí hay una gran pregunta en este asunto, ¿no? Independientemente de que también pasará la pandemia y llegará un momento en el que se produzcan las elecciones autonómicas en 2022, que probablemente ya estemos saliendo algo más en la normalidad. Y es cómo va a responder el que siempre ha sido catalogado como el granero de votos socialista en Andalucía, o sea, el suelo electoral del PSOE en Andalucía, ¿no? Que a Susana Díaz en 2018 penalizó con abstención y con una serie de claves del discurso nacional que parece también que le pasaron factura. Eso dijo un sondeo del CIS, aunque todos los sondeos del CIS hay que ponerlos en remojo. Pero ¿cómo va a responder? Es decir, ¿va a mantener una fidelidad, sea quien sea el candidato, sea sanchista o sea no sanchista? ¿Va a haber un movimiento electoral disciplinado a la llamada, probablemente de un discurso muy polarizado también por parte de Sánchez en Andalucía, y podemos encontrar que al final el PSOE resista en Andalucía? Porque ya no es solo que haya perdido después de 37 años, aquí sería ya una variante muy significativa volver a perder por segunda vez, lo que abre la puerta a un cambio absoluto, ¿no? Eso es una cuestión que me mantiene. Y luego sí, abundando en lo que comentabais antes, yo también me sumo un poco a ese misterio, por decirlo de alguna forma, que puede suponer el papel o el rol que juegue Ciudadanos, ¿no? Porque ahora mismo con la foto fija de esta encuesta, ni dándole su escaño a PSOE Adelante Andalucía podrían sumar los 59 que da la mayoría absoluta, pero quién sabe si el rumbo que toma Inés Arrimada o el que se impone finalmente le hace volver a pactar y hacer lo que ya hizo en su momento con Susana Díaz, ¿no? Creo Estamos que con la cuenta de la abeja, pero la cuenta de la abeja lo mismo no sale, ¿no, Paco? Claro, yo creo que ahí se mantiene un poco esa duda de Ciudadanos. El propio Juan Marín, cuando decía Juan Ojeda lo que comentaba Juan Marín de ir juntos, no sé si vislumbrando y viéndose el panorama cómo está y lo que puede andar por y venir, pero creo que hay una corriente ahora mismo en Ciudadanos enigmática, ¿no?, de lo que pueda pasar y más dentro de 2 años. Sí. De todas formas, lo decía eso de la fidelidad de voto, es que el PSOE ha ido perdiendo fidelidad de voto desde hace ya mucho tiempo. Es decir, yo recuerdo la elección del 90, Chávez, fue la primera vez que se presentaba Chávez, sacó 62 diputados, 62 seguidos del Partido Popular, que sacó 26. Es decir, después perdió la mayoría absoluta en el 94, la primera vez que se presenta Javier Arena, volvió a perder la mayoría y ya tuvo que ir a gobiernos con pacto, y después se ha ido hasta que llegue, cuando las elecciones, cuando Javier Arena sacó 50 escaños, tuvo ya más votos que el Partido Socialista. Por lo tanto, esa fidelidad de voto de Andalucía hacia el Partido Socialista, eso se está rebajando. Esta vez ganó Susana Díaz, la última vez ganó Susana Díaz las elecciones, no con un número suficiente, pero yo creo que la caída de esa fidelidad es cierta. Aquí ha habido siempre un sentimiento en Andalucía, vamos, yo lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, ha habido un sentimiento de Andalucía hacia la izquierda. Cuando hacíamos los sondeos de autoposicionamiento, del 1 al 10, es decir, el 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha, cuando empezamos nosotros a preparar las campañas electorales, la primera que yo llevé, en el año 94, a mí me preocupaba mucho que, por ejemplo, el PP se le situaba en el 8, es decir, pegado casi a la extrema derecha, mientras que el PSOE estaba en el 4,5. Y era mayoritariamente el autoposicionamiento de los andaluces, estaban en ese 4,5, es decir, que estaban, pero por sentimiento, habían pasado muchas cosas, había memoria de, en fin, los pueblos, los señoritos, los otros, en fin, había todavía, eso se va perdiendo, y después ahora se ha perdido también mucho más porque la primera vez que hay un gobierno no del Partido Socialista en Andalucía, la gente se está dando cuenta que no ha pasado nada. Es que a lo mejor dicen, bueno, es que cuando venga aquí la derecha y gobierne la derecha y tal cual, aquí se quita, bueno, todo desde la sanidad, pues, bueno, ya he dicho, bueno, que no pasa absolutamente nada, las cosas están funcionando, más o menos, no como estaban funcionando antes, se han cambiado algunas cosas,
pero no ha habido un trauma de la gente que votaba a izquierda por decir, oye, que ahora no están gobernando otros, hay que ver la que nos están liando. Eso ya no es así. Por tanto, el voto se mueve con mucha más libertad. Hay mucho que ver. Mira, lo que tú hablabas de posicionamiento, Juan, el 62% de la muestra que tiene esta encuesta que ha hecho Demoscopia para 7 Televisión Onda Mezquita se posiciona en el centro derecha frente a un 37% que es el que se sitúa, se siente cómodo en posiciones de centro izquierda. Bueno, ahora mismo lo del tema de la fidelidad de los votos, eso ahora mismo creo que está por ver, falta mucho. En esta encuesta también se deja ver que la gente se siente responsable de la evolución de la pandemia. Esto es importante y yo creo que para mí esto influye directamente en el desgaste que le puedas atribuir a tu alcalde o a tu presidente de tu comunidad autónoma, ¿no? Si tú te sientes responsable de algo, caramba, pues parece que repartes la culpa, no estás culpando y casi que asumes las medidas como una penitencia. Si tú te sientes responsable de que se haya expandido la pandemia de esta manera, pues que te restrinja el juntarte y el hacer fiestas y demás, pues casi que lo ves lógico. No te gusta porque no te gusta, pero de alguna manera lo entiendes porque lo justificas y es más porque lo crees necesario para cortar esto. Yo creo que ahora mismo el votante de centro derecha, que es el que refleja la mayoría de esta muestra, quiere acomodar su voto y entiende que en un momento dado ha podido castigar a su partido de referencia, de ahí, de ese fruto de esa decisión, es la situación que tiene ahora mismo el PP en el Congreso de los Diputados, que está con menos que nunca. Casi. Entonces, ahora mismo ya el votante entra a acomodar su voto. Es decir, bueno, si yo he, de alguna manera, prestado mi voto a otras opciones políticas que me han desencantado, que voy a acomodar mi voto y voy a volver a dar mi voto a los que son los míos de siempre. De ahí que Ciudadanos esté en un momento arrojando unos datos que no le son del todo favorables y que tenga que estar de nuevo dibujando el perfil del partido y que todo esto lo esté recogiendo el Partido Popular. Con lo cual, francamente, es que estamos en una situación de por sí, si quitamos la pandemia, la situación que tiene Ciudadanos interna cambiaría el escenario. Si incluimos la pandemia ya es que esto es imposible de dilucidar. Yo creo que debemos pedir que de verdad la vacuna funcione, que llegue pronto y que nos permita poder hablar y reflexionar teniendo un entorno más normal. Sí, yo hay una cuestión coincido con lo que habéis puesto encima de la mesa, pero en el asunto de la fidelidad de voto y yéndome a algo más general, también es una cuestión, yo creo que sociológica, ¿no? A nivel andaluz. Vamos a ver, llevamos 40 años de democracia, han sido unas cuantas generaciones las que, en fin, por distintas circunstancias, en muchos casos familiares, el voto casi se heredaba, ¿no? Por una cuestión de pasado, de lo que tú decías, Juan, de memoria histórica y demás. Eso, por fortuna, con las nuevas generaciones, esa fidelidad se ha ido rompiendo y yo creo que se ha roto definitivamente. Vemos a los jóvenes que a la hora de analizar su voto, pues en fin, según su conveniencia, no hay esa fidelidad casi histórica que había en muchos pueblos, los que somos de pueblos pequeñitos, como yo lo sabemos, había una fidelidad casi histórica, ¿no? Que si el abuelo había sido de determinada sigla, toda la familia seguía votando a ese partido, independientemente, aunque tuvieran que ir con la nariz tapada en ocasiones, como se dice. Y eso, por fortuna, se está acabando, con lo cual pueden surgir estos mapas, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos, yo coincido contigo, Isabel. Yo creo que aquí tiene una dificultad ahora para saber cuál es el rumbo que tiene que tomar en Andalucía, ¿no? Ojo, que es que no es que desaparezca ni nada por el estilo, que el sondeo le da 12 diputados. En fin, que un partido con la trayectoria que tiene Ciudadanos tenga 12 diputados en un parlamento como Andalucía es complicado. Tienes que ser mucha gente la que te vote, son muchos votantes, con lo cual tendríamos que ver hacia dónde quiere dirigirse Ciudadanos en el futuro, ¿no? Va a haber un punto de inflexión de Ciudadanos que lo vamos a ver en febrero, que son las elecciones catalanas. La ganó la otra vez Ciudadanos, fue Arrimadas Arrimadas la que ganó, aunque después no podía gobernar. Y vamos a ver qué pasa ahora, porque por lo visto la caída de Ciudadanos en Cataluña va a ser brutal. Y eso también te marca
te marca a la gente. Es decir, eso para un votante de Ciudadanos, que se caiga el partido que había ganado antes y se caiga a lo mejor a cuarta o quinta fuerza, eso también desanima mucho, ¿eh? Sí. Yo de todas formas, también muy breve, yo, aunque antes lo que he hecho es lanzar una pregunta, yo creo que, y evidentemente los datos hablan de una caída de esa unánime fidelidad, yo no daría el partido, siguiendo el símil futbolístico, queda mucho partido todavía. Es verdad que hay un elemento que esa fidelidad la aleja de momento, o la sitúa en una onda un poco alejada. Son los resortes que antes tenía el PSOE y que ahora no tiene, que es el poder. Y que ha tenido durante 37 años para crear un caldo de cultivo muy favorable. Esa es la gran prueba del 9, ¿no? Sin esos resortes, esa fidelidad, ¿hasta dónde va a llegar? Como decía Juan, muchos que iban a votar hasta con la nariz tapada, ¿no? A continuación seguimos con el barómetro de Antena 3 Noticias, la fuente Sigma 2, sobre las elecciones nacionales. Como hemos dicho anteriormente, íbamos a dejar un pequeño espacio, el último bloque del programa, donde nos encontramos con unos resultados llamativos, no sorprendentes, pero sí llamativos, como es, por ejemplo, el incremento en estimación de voto del Partido Popular, que pasa de un 20,8% a un 25,5%, o que el Partido Socialista no ha sufrido el desgaste que se podría adivinar o presagiar, ya que incluso sube en medio punto, que Ciudadanos sube 0,2 puntos, no ha habido tal caída en España porque quizás ya tocó techo en su momento o quizás el efecto Arrimada, y que los partidos nacionalistas pues se mantienen. Vox, por su parte, pierde prácticamente 2 puntos en intención de voto, ya digo, con una fotografía tomada en diciembre de 2020. ¿Qué os parece esta fotografía del momento? Yo creo que quien sale ganando es el bipartidismo, en contra de lo que hemos venido opinando hasta ahora. Esta insuficiente, noche, pero gana el bipartidismo. Bueno, son las dos formaciones que suben son el PSOE y PP. Y si sumáramos las dos, el tantas veces mencionado gobierno de concentración y tan imposible por otra parte, pasa del 48 a casi el 54%, ¿no? El que más, evidentemente, es el PP. Pero yo creo que también ahí hay un mensaje, ¿no?, del electorado. No sé si por cansancio de una fragmentación que también va pareja a una inestabilidad en estos últimos años de sucesivas elecciones, sucesivos cambios, una fragmentación que obliga a un primer gobierno de coalición en España como el que tenemos actualmente, una moción de censura como la que vivimos. Creo que es un detalle importante, y luego yo creo que coincide mucho en la banda de los sondeos que se están publicando, ¿no?, salvo los del CIS, que dan a Sánchez gloria bendita, ¿no?, hablando en plata, pero casi todos están en ese incremento del PP. Yo creo que sí, por un desgaste que está teniendo el gobierno con la gestión de la pandemia, y luego pues sí parece que en el caso de Ciudadanos no se produce el desplome que hemos visto anteriormente en Andalucía y en Córdoba, y parece que sí se valora esa posición moderada, pragmática, que también en otras ocasiones se echó en falta. Incluso se le reprocha a Albert Rivera en la ocasión que tuvieron de pactar con el PSOE, aunque también recuerdo aquella noche electoral en el que los votantes y afiliados del PSOE fueron a Ferraz a decir que con Rivera no. En fin, yo creo que un panorama, en lo que más me llama la atención es la subida del bipartidismo. Sí, yo creo que se mantiene. Es que si nos fijamos bien, tanto los incrementos como las bajadas son muy poquitos, son décimas que prácticamente no suponen nada, y además el orden sigue siendo el mismo. Es decir, Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Unidos Podemos y Ciudadanos. Son prácticamente 2 puntos los que pierde Vox, ¿no? Sí, bueno, son prácticamente lo que pierde Vox, pero ten en cuenta que quedan 3 años para esto. Y esto, sí, además, es lo que decía, o sea, que ahora mismo este sondeo refleja lo que pasa ahora mismo, pero dentro de 3 años, ¿qué percepción va a tener la gente? Es decir, dentro de 3 años probablemente, vamos, y si no, esto es una ruina de país, dentro de 3 años, muchos de los problemas sanitarios y que conllevará que si desaparecen los problemas sanitarios, vamos, digamos los especiales, después los otros seguirán siempre, ¿no? Desaparecerán también muchos problemas económicos, muchos problemas sociales. Entonces la gente se enfrentará a unas elecciones con una situación distinta y con un criterio absolutamente distinto. Si no ha habido grandes movimientos, la verdad es que eso quien lo puede capitalizar
es quién gobierna, lo mismo que en las comunidades, son otras. Aquí lo puede capitalizar y se está viendo que incluso en momentos de dificultad el PSOE no baja, sino que sube un poquito, pero sube un poquito. Y además, y también lo que se ve es que se mantienen los bloques. Porque ya claro hay que pensar no ya en el resultado de las elecciones, sino en el fruto de los pactos postelectorales, y por tanto tienes que ver quién va más en función del bloque, no de quién gana y quién pierda las elecciones. Por lo tanto, yo creo que dentro de 3 años, si la situación ha sido, se sale de esta situación con más o menos éxito, vuelve el turismo, se recuperan puestos de trabajo, la economía crece en la V, vienen y se emplean bien los fondos europeos, que también estamos esperando esos 175.000 millones de euros que iba a dar Europa para España. Y entonces, bueno, probablemente quien capitalice eso sea quien esté gobernando. Yo apuntar, coincido con lo que decía Paco, de que bueno, parece que el bipartidismo es el que sale beneficiado, pero no el bipartidismo, lógicamente, como lo hemos entendido hasta ahora. Sería una especie de nuevo bipartidismo, porque al final que con estos porcentajes de votos solo no puede gobernar, y después de que el PSOE abrió la espita de que aquí se puede haber un gobierno de coalición a nivel estatal, pues está claro que el futuro gobierno que venga, sea el que sea de un color o sea de otro, va a tener que ser un gobierno de coalición. Yo creo que la subida sí me llama la atención el poco desgaste que sufre el PSOE, que incluso sube un medio punto. Y sí me llama la atención del PP, que yo creo que también es fruto de que por fin el presidente del Partido Popular parece que está encontrando un poco su camino, ¿no? Porque es verdad que después de las elecciones, pues yo creo que en la propia figura de Pablo Casado, pues bueno, no se sabía muy bien, dependiendo del día, en fin, cuál era un poco la estrategia o el camino que tenía que seguir el Partido Popular. Yo creo que en el momento en el que se centre y tenga claro dónde quiere estar, pues eso le va a beneficiar. Y luego Vox, esta bajada, yo la achaco más tal vez porque, en fin, no hemos hablado de ella, pero yo creo al ridículo de la moción de censura, que al final quedó en ridículo Abascal y quedó en ridículo el partido con esa moción de censura que era más contra Casado que contra el propio Sánchez. Y hay un detalle, aunque puede ser menor, pero en el futuro un voto puede ser decisivo, si os dais cuenta, con la ilusión con la que surgió, que parecía que se iba a comer todo el país, Más País de Íñigo Errejón, si veis prácticamente desaparece del arco parlamentario con 0,8. Y luego, en cuanto a los partidos nacionalistas, pues bueno, mantienen su cuota de poder, su sitio en el Parlamento, escaño arriba, escaño abajo, prácticamente en la misma situación en la que se está ahora mismo. Un poco más que añadir porque los números están claros y cantan, y yo simplemente pondría una vez más la lupa sobre los datos de Ciudadanos. Creo que Ciudadanos contiene la hemorragia que se le suponía después de la marcha de Albert Rivera. Y bueno, Inés Arrimada, bueno, parece que está encontrando el punto que a ese votante de centro derecha, centro izquierda en un momento dado, si apura, le puede apetecer verse reflejado en el arco parlamentario, en alguien que sepa en un momento dado inclinar la balanza en función de intereses más comunes, que es lo que ellos pretenden representar, porque claro, han subido unas 2 décimas, pero bueno, ahí está, cuando parecía que podían venir casi en caída libre. Hay un elemento, y es que seguimos dependiendo de partidos nacionalistas para gobernar. En el caso de la izquierda, ¿no? Si quisiera gobernar, pues nuevamente tendría que tirar de los mismos que lo ha hecho hasta ahora. ¿Eso puede empujar a cierto regionalismo o nacionalismo o aflorar nuevos partidos? Ya lo tuvimos en su día. Lo que está claro es que esta foto fija que muestra el sondeo de Sigma 2 da a Pedro Sánchez varias barajas, o por lo menos más barajas que el resto, para seguir gobernando. Él ha consolidado ahora una mayoría presupuestaria que viene de la mayoría que le dio el Gobierno en la moción de censura, pero no hay que descartar la baraja de Ciudadanos, porque con Ciudadanos ha estado sentado negociando los presupuestos, aunque al final, evidentemente, la aparente incompatibilidad entre el bloque de Unidas Podemos y el resto de nacionalismos, independentistas, filoterroristas, etcétera, etcétera, parece que no es el camino para sellar esa unión, pero evidentemente a futuro,
y según las circunstancias sean dentro de 2 años, pues puede ser otra baraja con la que juegue Pedro Sánchez. Bueno, y el tema este de los regionalismos, pues un tema de recorrido de atrás, ¿no? Yo creo que hay una sensación en la población, en las personas que nos están viendo esta noche, de lo útil que resulta tener un partido hoy en día nacionalista o independentista o minorista por la fragmentación que existe en el arco parlamentario, ¿no? Y que realmente al final son ellos los que sacan tajada y no territorios como Andalucía. Eso casi nos llevaría a otro debate más profundo de la reforma de la ley electoral, ¿no? Que yo desde mi punto de vista creo que es necesaria porque evidentemente lo que cuesta un escaño en el País Vasco nada tiene que ver con lo que cuesta un escaño en Andalucía, ¿no? Y evidentemente estas fuerzas son sabedoras, conscientes de su determinismo ahora mismo en el futuro de España, y otra cosa evidentemente aún más grave, la deriva que ese tipo de alianza está llevando consigo, ¿no? Para cuestiones estructurales, orgánicas del país que son fundamentales, ¿no? Yo creo que es como una especie de caramelo o de pequeño pecado que los propios ciudadanos tienen, es decir, ¿por qué no existe un Córdoba? Existe, ¿no? Porque si Teruel tiene allí un señor que puede sacar tajada, aquí en Córdoba llevamos trienios y trienios y trienios viendo los presupuestos, da igual, generales del Estado o incluso de la Junta de Andalucía. Al final aquí pues no se hacen las cosas y sí se hacen las cosas en otros sitios, ¿no? Luego también estaría el debate de si en Andalucía podría cuajar una formación nacionalista después de la muerte del partido andalucista, y de que el propio tejido socioeconómico de Andalucía no creo que incardine una estructura política como la que sí tuvo su éxito y ha tenido su éxito en Cataluña, como la que ha tenido en el País Vasco o incluso en Galicia, ¿no? Que haya tentaciones, puede que las haya, pero y más en un escenario tan fragmentado como este, que es propicio a que sean determinantes. No sé si cuajarán y llegarán a buen puerto. ¿En otras comunidades tiene su éxito? Sí, hombre, hay una tradición. Primero están los partidos nacionalistas tradicionales como el PNV, los RC, o Junts per Catalunya, etcétera, etcétera. Parte también los gallegos, el PG, pero eso ha sido tradicional y bueno, y eso se ha sucedido porque había en el fondo un problema identitario, es decir, que muchos se sentían más catalanes que españoles, más vascos que españoles, incluso había una parte más minoritaria, que más gallega que española en Andalucía. Nunca ha habido, nadie se ha sentido, vamos, en general, nunca se ha sentido más andaluz que español, incluso en los momentos de más éxito del partido andalucista no se producía una confrontación entre una identidad andaluza o una identidad española, era otro tema. Ahora, que pudiera surgir ahora la necesidad, viendo que un voto, un escaño es importante, hemos visto por lo menos el protagonismo que ha tenido lo de Teruel existe, el protagonismo de Cantabria con 1 o 2 escaños, el protagonismo de los canarios, es decir, que tú dices que yo con 2 o 3 escaños, o incluso con 1 escaño, yo aquí me muevo porque ese escaño a lo mejor es decisivo para cualquier cosa. Y logra un rédito para tu comunidad. Hombre, y hay un rédito para tu comunidad. Ahora que dice, bueno, que es cierto, no, pero sí, incluso aquí hay gente que está hablando de eso y se lo está planteando. Hombre, si aquí hay un partido, no el partido andalucista, un partido regionalista que se ocupase en función exclusivamente de los intereses de Andalucía y fuese una punta de lanza de Andalucía, sin dependencia de los partidos nacionales, para sacar réditos para Andalucía, pues eso está planteando. Ahora, lo que pasa es que eso es complicado hacer, bastante complicado, en comunidades donde no existe esa tradición, y aunque en Andalucía hubo un momento que eso se hizo, pero después eso fracasó. Y entonces ahora volver a resucitar eso se puede hacer, pero depende de quién lo haga, cómo se haga y cuándo se haga. Yo pienso que esto, de todo lo que estoy hablando, los culpables son los grandes partidos. Sinceramente, primero, la ley electoral no se ha cambiado porque a ellos no les ha dado la gana en los últimos 40 años. Eso para empezar. Y segundo, vamos a ver, porque tiene que haber un partido nacionalista, regionalista o medio pensionista que represente a los cordobeses. Yo tengo mis diputados en el Congreso de los Diputados. Yo tengo mis representantes que representan a Córdoba en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? Que una vez que están allí sentados se olvidan de representar a Córdoba y representan a los intereses de sus partidos. Y ese es el problema. Entonces, que surjan este tipo de movimientos al final es de los grandes partidos, porque las personas que se sientan allí al final se someten a una disciplina en la que el margen de actuación de ese diputado es cero. Es cero, no hay ninguna, no tienen ningún margen para nada. Y si somos una provincia, por ejemplo, como Córdoba, que tenemos determinadas necesidades estructurales
que no se corrigen, como bien decía Paco, da igual el presupuesto, si da igual el que sea del Estado, de la Junta y tal, pues nos encontramos con estos problemas. Entonces, la cuestión de que los partidos nacionalistas tengan mayor presencia, no, yo no digo que no estén presentes, porque los que están ahí, que eso es otro error que se estamos cometiendo ahora con esto de la polarización, que es que parece ser que determinados partidos que no nos gustan, están ahí porque han entrado los señores diputados en helicóptero. No, mire usted, esos señores están ahí porque los han votado. Y ha habido unas personas que lo han votado, nos guste más o nos guste menos. Y eso es así. Y yo creo que en parte todo este tipo de movimientos, que yo no digo que sean ni buenos ni malos, se podría evitar si de verdad los grandes partidos se pusieran de verdad a sus diputados a trabajar por su tierra y no exclusivamente, que es el problema, para los intereses de ellos, del partido. Yo, es mi modesta opinión al respecto, ¿no? Isabel, ya vamos cerrando debate porque va concluyendo el programa, pero queremos escuchar tu opinión sobre los nacionalistas. ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues francamente es que está dicho y creo que subyace aquí algo importante. Ahora mismo estamos en medio de todo este Parlamento tan sumamente fraccionado que no nos engañemos, acabará dificultando muchísimo más todas las cosas. Ahora el PSOE, mañana el PP, está claro, pero ese fraccionamiento no sé si es bueno porque nos refleja todo, hay quien dice que sí, pero está claro que dificulta bastante. Y es la consecuencia de no haber hecho los deberes cuando tocaba. Ni PP ni PSOE tuvieron la valentía de asumir que había que cambiar determinadas cosas en la ley electoral y ahora pues hay que pagar la factura. Una factura considerable, ¿no? Y que habrá que enfrentarse en algún momento. Sí. Pero además nadie se atreve a cambiar la ley electoral porque en un momento dado le interesa no cambiarla. Es decir, ahora mismo el PSOE cómo va a cambiar la ley electoral para que los nacionalistas se lo comen. Y en un momento dado también al PP le puede interesarlo. Es decir, si es que ese es el problema. Realmente Juan le interesó pactar con PNV. Todos han pactado con Convergencia. Claro, el primer gobierno de Aznar se pactó con PNV. Hay que tener memoria. Todos al final, de una manera u otra, todos acaban haciendo lo mismo. Lo que no deja de ser un poco descorazonador para la ciudadanía, entre la que todos nos incluimos. Sí. Todos se parecen más de lo que... Muchos de los problemas que vivimos actualmente sociales en Cataluña tienen su origen en esos pactos y en las concesiones y en las transacciones que se hicieron en aquel momento. Totalmente. Como dice Juan, evidentemente, si hubieran tenido verdadero interés en cambiar la ley electoral, ya lo hubieran hecho. Claro, lo que pasa es que ahora hubieran prescindido de los aditamentos. Ahora no me interesa a mí porque te beneficia a ti, y cuando me beneficia a mí no te interesa a ti, ya está, eso es claro. Pues nos quedamos, sí. Yo sí digo, y para cerrar, porque sé que vamos cortos de tiempo, aquí se ha planteado antes, Paco decía, es imposible el acuerdo entre grandes partidos. Juan hablaba del tema de entrada de Vox ante los gobiernos. Yo creo que hay una cosa muy clara y tenemos ya un pequeño ejemplo que parece que ha pasado un poco desapercibido para la opinión pública, ¿no? En Ceuta, Juan Jesús Viva ha llegado a un acuerdo con el PSOE porque este hombre estaba hasta las narices, por lo que se ve ya harto de los partidos que había por la izquierda y de Vox, y ha llegado a un acuerdo con el presupuestario con el PSOE. O sea, si se ha llegado en Ceuta, yo creo que también es posible. Entonces, igual que hemos confiado en que la vacuna nos va a curar, también confiamos en que la moderación pueda llegar también algún día a los gobiernos. Y aquí ya tenemos un caso. Juan Jesús Viva es del Partido Popular y el primer partido de la oposición en Ceuta es el PSOE. Nos pilla lejos, pero tampoco está tan lejos. No, tampoco hay que irse tan lejos. Aquí en Córdoba consiguió José María Bellido el respaldo de otras fuerzas políticas para adjudicar el presupuesto de los remanentes, ¿no? Solamente se le echó atrás Vox. O sea, yo creo que de todas formas la clave que vivimos actualmente es que no se está en esa necesidad de ese acuerdo. Precisamente en la imposibilidad del acuerdo radica la estrategia que se despliega cada día. Pues nos quedamos con, posiblemente de esto para nuevos debates aquí en este programa, tanto la reforma de la ley electoral, que podría beneficiar o afectar a unos u otros partidos, y también de la posibilidad de nacionalismo como una tentación para defender realmente los intereses. Os quiero dar las gracias personalmente a cada uno de vosotros. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí y cuando queráis pues volveremos. Seguro, te tomamos la palabra. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, y lo que ha quedado claro es que el debate sigue abierto. Sigue abierto y habrá una parte 2 seguro. Muchas gracias. No te quepa duda. Juan Ojeda, muchas gracias. Encantado y a seguir igual, ¿eh?
Sí, sí, esperamos verte por aquí otro día. Muy bien. Y Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a Onda Mezquita 7TV por la invitación. Pues muchas gracias a nuestros participantes, muchas gracias a los espectadores por seguir así y ahí con nosotros tan fieles. Y despedimos el programa hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, buenas noches y que sean felices.